Perfecto. Ok. Bueno, vamos a tener que la salmonelosis es una infección, o más bien así vamos a denominar, a la infección por los patógenos del género Salmonella. Estos se presentarán principalmente en dos síndromes. Una gastroenteritis infecciosa, no fiebre tifoidea y fiebre tifoidea. La siguiente, por favor. Ok, bien. Las características propias del género Salmonella pues van a pertenecer a una familia mayor, las enterobacterias, por lo cual su órgano blanco, bueno, el sistema blanco será el sistema digestivo. Ok. Son bacilos, gram negativos, son móviles y flagelados. Son anaerobios facultativos y van a actuar a nivel intracelular. Miden aproximadamente 3 micrómetros por 1 micrómetro y fueron descritos por primera vez por este señor que les coloqué aquí, Elmer Salmon, a quien deben su nombre. Y esto es interesante porque antes de que fueran descritos, se pensaba que la fiebre tifoidea era lo mismo que tifus. La siguiente, por favor. Bien. Su clasificación, solamente existen dos especies, la Salmonella entérica y la Salmonella bongori. De la Salmonella entérica vamos a tener diversas subespecies menores, entre ellas, aquí las descritas, como 1, 2, 2A, B, digo 3A, 3B, 4 y C. Bueno, estas van a agrupar al 90% de las infecciones en ser humano, sobre todo la subespecie entérica. Vamos a encontrar en su superficie los antígenos que nos van a ocasionar la enfermedad. Entre ellos, bueno, pues son el antígeno H perteneciente al flagelo, el antígeno O perteneciente a los lipopolisacáridos de la cápside, que podemos verlos, y de la barrera lipídica son lo que van a diferenciar los serobares de subespecies de cada una de nuestras salmonelas. Y también una característica especial que solo tienen la subespecie TIFI y para TIFI A, B y C, que es el antígeno BI o K. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo se va a dar nuestra patogenia? Primero que nada, iniciamos con un inóculo. Este inóculo va a ser a través de alimentos o bebidas infectadas. Estas bebidas o alimentos infectados deben tener 10 a las 6 unidades formadoras de colonia para ser infectivas. Deben atravesar nuestra primera barrera química, que es el pH estomacal. El pH estomacal y las enzimas digestivas van a disminuir este inóculo hasta un equivalente a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Por esto, todas aquellas patologías que nos condicionen a una acloridria o una disminución en el pH van a favorecer la presencia de esta enfermedad. Posteriormente a esto van a avanzar en el tracto digestivo hasta llegar a las placas de Peyer. En las placas de Peyer van a ser fagocitadas por las células M. Las células M las van a introducir y van a permitirles que atraviesen el epitelio intestinal. Una vez atravesado el epitelio intestinal, macrófagos y pues van a hacer la siguiente fagocitosis. Esta fagocitosis va a ser mediada por una proteína bacteriana llamada proteína de secreción bacteriana 3. Esta proteína de secreción bacteriana de tipo 3 va a hacer lo que mantenga la latencia en el macrófago sin que sea completamente fagocitado. Posteriormente a eso va a haber una distribución al sistema linfático de los ganglios mesentéricos y eso va a ocasionarnos una bacteremia. Una vez que se ha logrado la bacteremia, estos macrófagos van a ir al sistema retículo endotelial, médula ósea, hígado, vaso, donde van a encontrar su reservorio y proliferación. Estas proliferarán ahí y dan inicio al cuadro. Una vez que ha pasado esto, vamos a tener un siguiente paso final, que es la colonización de la vesícula biliar, donde se va a dar la curación, o bueno, esto es lo que nos puede condicionar a la recaída. La siguiente, por favor. Muy bien. La epidemiología. Anualmente se presentan 22 millones de casos de fiebre tifoidea en todo el mundo, que conducen a cerca de 200,000 muertes.
La infección normalmente está asociada con las malas condiciones sanitarias y en el manejo de residuos, dado que para el ser humano, este serotipo específico de Salmonella typhi es el reservorio exclusivo. Los grupos normalmente más afectados en esta patología son los pediátricos menores a 5 años y adultos entre los 19 y 44 años de edad. En México, los serotipos predominantes para nuestra enteritis infecciosa por salmonela es el serotipo Typhimurium, enteriditis, Hadar, Agona y Heidelberg. Y pues finalmente esta gastroenteritis es considerada uno de los mayores problemas de salud pública en este país. La siguiente, por favor. Sí. Muy bien. El cuadro clínico. ¿Cómo se va a presentar nuestro cuadro clínico? La primera de las entidades que voy a describirles es la gastroenteritis. La gastroenteritis infecciosa tiene un periodo de incubación muy corto desde el tiempo del inóculo, de 8 a 24 horas. Inicialmente se van a presentar con náuseas y vómito, estos seguidos por un dolor abdominal de tipo cólido y diarrea que se acompaña de moco, con o sin sangre. ¿Por qué? Esto se da a que precisamente en las placas de Peyer, la entrada a las células M condiciona un reclutamiento de polimorfos nucleares por interleucina 8. Este reclutamiento genera necrosis del tejido y la gastroenteritis podría ser considerada de tipo inflamatorio. La resolución de este puede ser relativamente rápida y es el cuadro clínico de menor importancia de los que les mencionaré, pero puede complicarse a una entidad pues poco conocida que se denomina síndrome de Reiter. La siguiente, por favor, Beto. El síndrome de Reiter o artritis reactiva pues se va a observar principalmente en hombres menores de 40 años. Estos principalmente tienen una predisposición genética al presentar el antígeno de superficie HLA-B27. Se caracteriza de una triada de artritis, uretritis y conjuntivitis o uveitis. El tratamiento para esta patología va a estar principalmente enfocado en aliviar síntomas mostrados y combatir la infección subyacente. La artritis producto del síndrome de Reiter o la artritis reactiva tiene una duración de 3 a 4 meses posterior de que se dio la infección y puede permanecer incluso por años posterior a la curación del mismo. La siguiente, por favor. ¿Ay? Ok, bien. Gracias. La fiebre entérica ahora o fiebre tifoidea, que es el cuadro más preocupante de los descritos aquí, va a cursar por 4 periodos. Esta va a ser, como les mencioné anteriormente, exclusivamente ocasionada por los serovares TIFI, para TIFI A, B y C. La incubación va a iniciar cerca del día 10 a 12, una vez que se dio el inóculo, y posteriormente a eso se va a dar una invasión activa. Esta invasión activa inicia en la segunda semana y es donde podemos apreciar el síndrome que le da nombre, la fiebre. Una fiebre de 38.8 a 45 grados. Bueno, 40 grados se maneja y se cometió un error. A la presencia de cefalea y lo que mencionaba ayer el doctor, un exantema característico llamado roceola tifoidea, que se presenta en región inguinal, abdomen y espalda, cerca del 7º al 10º día y que tiene la característica de ser eritematopapuloso. Se va a presentar además de eso anorexia, malestar general, mialgias, artralgias, tos, diarrea y dolor abdominal. Posteriormente a esta semana se pasa al estado. Este periodo comprende de las semanas 2 a 4 del padecimiento y se caracteriza por la persistencia de la misma fiebre con predominancia nocturna, lengua saburral, hay confusión, existe bradicardia y hepatoesplenomegalia. Esto ocasionado por el reclutamiento de macrófagos y monocitos en el sistema retículo endotelial que antes les había comentado. Puede haber diarrea, pero se comenta que también lo más común es encontrar constipación y un dolor abdominal. Finalmente, llegamos al periodo de convalecencia que va de la 4ª a la 5ª semana. Este periodo de convalecencia se considera ya menos grave, pero existe un signo denominado como convigilia, en el que las personas, o mejor dicho, los pacientes,
con la fiebre, durante las noches van a tener episodios en los que tendrán unas alucinaciones que les obliguen, o mejor dicho, que les hagan aferrarse a objetos cercanos a ellos o alar de las sábanas. Finalmente, el 3 al 15% de los pacientes puede recaer después de este periodo. Y es aquí cuando se da lo que se denomina como un portador o estado de portador. Los portadores van a ser aquellas personas que, precisamente dada la replicación que hay en la vesícula biliar, contraigan la infección de nueva cuenta y se reagudice. Van a estar liberando a través de las heces o secreciones gastrointestinales, tales como el vómito, estas bacterias por hasta un año. La siguiente, por favor, Beto. Ok, aquí les puse el orden de frecuencia en los signos para la fiebre tifoidea. Entre el 70 al 100% de los pacientes van a contar con fiebre. Ese va a ser el síntoma inicial o con el que debuten. El siguiente síntoma más común es la cefalea, diarrea, estreñimiento, y así podemos ir con todos y cada uno hasta el final. La siguiente, por favor. Ok, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Primero que nada, el diagnóstico se hace con una base clínica, una sospecha, principalmente en qué lugares. Nosotros, al estar en una región endémica, podemos sospechar de estos casos. Así que, pues, encontraremos esto con facilidad. ¿Qué va a pasar? Bien, vamos a ordenar un hemocultivo, un mielocultivo o un coprocultivo, porque es la única manera de determinar si esta afección que tenemos es fiebre tifoidea. ¿Esto cómo se va a ordenar? Bien, el hemocultivo es más sensible durante la primera semana, por lo cual, durante los primeros 7 días, es decir, cuando se presenta la llamada rosácea tifoideica, podemos ordenar el estudio. Si no, ya llegando a la tercera semana, que es la fase de estado y que la mayoría de los signos se han presentado, podemos ordenar un coprocultivo. En este tiempo intermedio, el mielocultivo conserva su valor diagnóstico, pero la razón por la que no se llega a realizar tan constantemente es precisamente la dificultad de la técnica para obtener la muestra inicialmente, que no permite su uso como en la práctica común, digámoslo. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestros pacientes pueden llegar a ser itinerantes, o sea, no es necesario que se encuentren hospitalizados. ¿Dónde los vamos a cultivar? Existen 2 medios con los que podemos hacer el descarte: el agar MacConkey y el agar Salmonella Shigella, que son, pues, un poco más específicos. En el agar MacConkey lo que vamos a hacer es, primero que nada, descartar si es si la enteritis es ocasionada por un patógeno gram positivo o gram negativo. En este caso, el color rojo, y en general donde podemos ver las colonias, va a ser un medio que tenga lactosa para la fermentación. Si se da fermentación, podemos descartar la salmonela, porque la salmonela no da fermentación a lactosa. Y el otro, que es más específico, podemos ver las colonias de color negro, precisamente por la presentación. También se pueden utilizar la prueba de reacciones febriles o prueba de Widal, que se recomienda a partir de la segunda semana en que se presentan los datos clínicos. Esta se va a considerar positiva cuando nuestros títulos de anticuerpos para OIH sean mayores a 1/160 en ambos casos. Esto es importante porque, de nuevo, tiene que ver con la región endémica. Si fuera otro país, como por ejemplo Estados Unidos o la región de Europa, los títulos tendrían que ser más bajos y se consideraría positiva a partir de 1/150. Digo, 1/50. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento o en qué va a consistir? Nuestro tratamiento puede ser con cualquiera de esos fármacos a elección, y ahí les dejo las dosis. Pero hay que considerar lo siguiente: la ampicilina, amoxicilina, trimetroprina y el cloranfenicol actualmente se consideran drogas sobre las cuales hay resistencia para ciertas cepas. Hasta el 13% de ellas lo van a presentar. Por lo cual, una recomendación en la misma guía de práctica clínica es el uso de ciprofloxacino.
Otras de las medidas que podemos utilizar para intervenir y que son mencionadas por las guías NICE es la hidratación oral o intravenosa, el corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, una adecuada nutrición, el uso de antipiréticos y, en caso de ser necesario, la transfusión de elementos sanguíneos. La siguiente, por favor. Nuestros criterios de referencia a segundo nivel van a ser importantes porque van a determinar el punto en el que nosotros ya no nos podemos hacer cargo de la situación. Y esto va a ser cuando la fiebre sea de difícil control, no ceda y hay antecedentes de crisis convulsivas, al rechazo absoluto de la vía oral de nuestro paciente, si el dolor abdominal es persistente, si hay una deshidratación moderada o grave, sobre todo en pacientes pediátricos, cuando hay una falla del tratamiento ambulatorio, es decir, encontramos resistencia a estos fármacos de primera línea, hemorragia a cualquier nivel y sospecha de perforación intestinal precisamente por esta irritación en adultos. Eso sea primordialmente. La siguiente, por favor. Ok. Como actuaremos a continuación es lo que se hace en el segundo nivel. En el caso de la resistencia o complicaciones, se opta por estos dos, o cualquiera de estos dos fármacos, cefotaxima o ceftriaxona. Ahí les dejo las dosis para que ustedes puedan verlo. La siguiente, por favor. Ok, existen actualmente dos vacunas comerciales para los serotipos de Salmonella typhi. La primera de ellas es la vacuna TI-21A. Esta incluye una cepa atenuada del Salmonella typhi y se va a administrar por vía oral. Esto se administra en 4 dosis durante los días 3, 5, 7 y después a las 4 semanas, en un intervalo de 48 horas. Esta se debe administrar a mayores de 6 años y conserva su efecto hasta por 5 años, se ha caracterizado. El problema con esta vacuna es que hasta el 16% de los casos ha mostrado una reactivación de la bacteria y pues la enfermedad consigo, pero es en general segura. La vacuna de polisacárido BI es la alternativa siguiente y esta tiene la ventaja de ocasionar muchos menores efectos adversos y no desencadenar como tal la enfermedad. Esta es obtenida de los polisacáridos de superficie, el antígeno BI que les mencionaba, único en los serotipos TIFI. Se administra una dosis única, esta es intramuscular. Se administra a partir de los 2 años y pues se recomienda una revacunación cada 3 años para mantener la inmunidad. Aunque estas vacunas son descritas en la guía de práctica clínica, no forman parte de ni de ningún esquema de vacunación. Pero a las personas que realizan viajes a África, a la región de Asia Sudoriental, se les recomienda su aplicación. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? No. ¿Seguros? Bueno, ya saben la primera pregunta, ¿no? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la salmonela? Fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea. ¿Fiebre qué? Entérica. ¿Ah? ¿Tifo qué? ¿Tifo qué? Sí lo mencionaste, ¿tifo qué? ¿Tifo? Tifo. Abdominal o entérico, ¿no? Fiebre qué? Bertiana, ¿no? También son los otros nombres que se le conoce a la fiebre tifoidea. Entonces, ahí es lo importante, pues lo que mencionaste es de la dosis infectante de inoculación, ¿no? Hay literatura que te va a mencionar que puede ser hasta 10 a la 9, ¿no? Pero generalmente mencionan que puede ser de 10 a la 3 a 10 a la 6 unidades formadoras de colonias. Ya vieron pues el uso de antiácidos, que es lo que hacen, es lo que provoca la cloridia, y esto ocasiona que la salmonela pueda pasar y darnos problemas.
No sé si yo estudié mal o él lo dijo mal. Ajá, o yo ya necesito ponerme a estudiar un poquito más. Ajá. ¿Son productoras, fermentan la lactosa estas bacterias o no las fermentan? No la fermentan, No la fermenta. No la fermentan. Ajá. solo fermentan glucosa. Fermentan glucosa, efectivamente. Ajá. Por eso luego te dicen que debes utilizar un medio de cultivo que es rojo de metilo, ¿no? Ajá. También. Para hacer, y bueno, son un sinfín de cultivos que puedes hacer en donde te dicen si puede salir positivo o puede salir negativo. Ajá. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es que eso depende del serotipo que afecte principalmente. Pero el más conocido. El más conocido, pues, es el de fiebre tifoidea, Ajá. que va a consistir en fiebre de 38.8 a 40 grados centígrados, Uh-huh. cefalea, la aparición Ajá. de un eritema nombrado roseola tifoidea, Uh-huh. anorexia, malestar general, mialgias, artralgias, tos y diarrea y dolor abdominal. Uh-huh. Eso, ajá. Aquí igual lo puedes clasificar de acuerdo a los periodos, ¿no? Uh-huh. Ajá, de los que mencionaste. Ya saben que el periodo de incubación va de 1 a 4 semanas. En el periodo prodrómico es donde van a ver la fiebre, que va a ir en ascenso. Ajá. Los escalofríos, la cefalea, el dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, porque se puede presentar cualquiera de los dos, náuseas, vómito, anorexia, e inclusive se menciona que luego se puede confundir con problemas respiratorios, ¿no? Porque te puede dar un dolor faríngeo y puede ocasionar tos. Ajá. Esto pues generalmente va a ser en la primera semana. En la segunda semana, ¿qué es lo que van a encontrar? O lo que le llaman periodo de estado. El exantema. Que se ven Ahí exacerbados los síntomas. Ajá, Por ahí la ejemplo, fiebre ajá, va a incrementar, ¿no? sí, De que 38.8 decía hasta 40.5. Ajá. Sí, continúa. que también iba a ser una característica era que la fiebre igual era sostenida, es Uh-huh. decir, que era progresiva y se mantenía en ascenso. Uh-huh. ¿Qué Mm, más? La roceola. La roceola, ajá. ¿Qué más? Hepatomegalia. La hepatomegalia, el espleno, ajá. ¿Y qué más? Bradicardia. La bradicardia, ¿no? Ajá. Que muchos dicen que se va a presentar entre la segunda y la tercera semana, ¿no? Ajá. Entonces, aquí pues incrementan las mialgias, hay más anorexia, hay ataque al estado general. Ajá. Y pues el periodo de convalescencia, o otros lo conocen como periodo de efervescencia, que generalmente se presenta a finales de la tercera y cuarta semana, y es donde, ¿qué es lo que van a encontrar? Lo que mencionó él, ¿no? El coma, ajá. El paciente se va a ir restableciendo poco a poco, pero te va a referir que está muy debilitado, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la fiebre tifoidea? Hemorragia gastrointestinal, ajá. Generalmente, ¿cuándo se van a presentar? ¿En qué semana se van a presentar las complicaciones? En la tercera semana, después del tercera y cuarta periodo. semana, ¿no? Ajá. Hemorragia, ¿qué más? Una perforación. Artritis reactiva. La artritis, ajá, la perforación. Y pues todo lo demás, ajá, donde quedamos la artritis reactiva, el síndrome ajá, de Reiter, ajá. La meningitis, ajá, la colecistitis, la otitis media, la pancreatitis, la miocarditis, la osteomielitis, ¿eh? Y sí, Guillain-Barré. hasta abscesos. Ajá. Igual la parotiditis, ¿no? Como tal. ¿Con quién van a hacer los diagnósticos diferenciales? Puede ser con paludismo, con brucela. Brucela, paludismo. Uh-huh. ¿Qué más? Tuberculosis, miliar. Hepatitis, bronquitis, infección de vías respiratorias altas, la meningitis, el asepsia hepático, ¿no? Sí. Todos estos son los diagnósticos diferenciales, ¿no? En la biometría hemática, ¿qué van a encontrar?
Esos son unos cambios muy interesantes. Leucopenia. 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 Al inicio va a haber que leucocitosis, ¿no? Y Ujú. posteriormente va a venir la leucopenia, ¿no? Que eso va a ser lo característico. Ajá. Sí. ¿Qué otras cosas van a encontrar? También se Trombocitopenia. puede hallar eosinopenia a partir de la segunda y Eosinopenia, tercera ajá. semana. Ajá. ¿Qué más? Una anemia normocítrica, Anemia. Ajá. normocrómica, a partir de Ajá. la tercera semana también, y trombocitopenia. Y trombocitopenia. Ajá. Es lo que van a encontrar. Ajá. Acuérdense cuándo van a realizar. Es cierto que a veces pues, no vas a sospecharlo luego en fiebre tifoidea más que por las características. Ajá. ¿Cuándo van a hacer la prueba de aglutinación de viral o reacciones febriles? A partir de la segunda semana. A partir de la segunda semana. Ajá. Y esto pues te va a hablar que si están arriba de 1.60 va a estar la infección activa, ¿no? Porque también te va a hablar de que tiene memoria, ¿no? Si está en 80, te está hablando de la memoria. 40 memoria, ajá. Se menciona que pues es unas, entre comillas, unas pruebas de elección, ¿no? El hemocultivo, ¿cuándo lo van a tomar? En la primera semana. Ajá, en la primera semana. Ujú. El mielocultivo. Ese es entre la primera y la tercera semana. Es en la segunda. Ajá, segunda semana, ¿no? En caso de que el Ajá. hemocultivo haya sido, o bueno, resulte negativo. Y el coprocultivo y el urocultivo. Arriba de la En tercera la semana. tercera La semana. tercera semana. Tercera semana, ajá. Y acuérdense, pues, del famoso estado de portador, ajá. Crónico. Ujú. ¿Cómo lo definirían? Lo mencionó tu Como, compañero, ajá. como una infección asintomática con liberación de patógenos. Como un portador. Vamos a ¿no? dejar como la persistencia de la salmonela, ¿no? En las heces, Ujú. por lo menos un año, ¿no? Un año. Ajá, por lo menos un año. Ujú. ¿Y esto a qué se va a deber? Pues de que la salmonela, ¿dónde va a estar? Una vesícula En biliar. las- En la la vesícula vesícula biliar, biliar. ajá. Y lo va a estar liberando a partir de la tercera semana. Entonces, el tratamiento, pues efectivamente, antes decían la ampicilina, el de elección era cloranfenicol, ¿no? Ujú. Pero ya casi no se utiliza por los efectos colaterales. Tenemos la ampicilina, tenemos el climetropin, ajá. Ya se está utilizando, ajá, el ciprofloxacino, ujú, Sí. como tal. Ya cuando se hospitalizan, pues ahí ya cambiamos y te van a hablar desde la cefotaxima y te van a hablar de la cetrazona o te van a hablar, ahí se me fue el nombre de estas, de los levofloxacino, ¿eh? ¿No? Que se puede utilizar, pero acuérdense que en el niño, ajá, realmente estos no los utilizamos ¿por qué? Colitis pseudomembranosa podría causar. Más que colitis pseudomembranosa, ¿dónde actúan? ¿Qué son? ¿Bactericidas o bacteriostáticos? Ya los puse a pensar, ¿verdad? Bacteriostáticos, ¿no? Son bacteriostáticos, ajá. Acuérdense que va a actuar a nivel de la EDNA girasa, ¿no? ¿Y esto qué va a ocasionar en los huesos? Que se queden que chaparros, ¿no? baja, ¿no? Ajá, o sea, el cierre prematuro ujú, de los cartílagos de crecimiento y van a quedar chaparritos. Aunque pues ya son indicaciones de que se deben de empezar a utilizar. Cuando se den estos tratamientos en niños, pues tienes que hacerles firmar un consentimiento informado a los papás por si se llegan a quedar chaparritos, ¿no? ¿Alguna pregunta con fiebre tifoidea o salmonelosis? ¿Ninguna? No. ¿Seguros? No, ninguna. Bueno, continuamos con ninguna. brucelosis. Bueno, ahora pasando a brucelosis, vamos a ver que tiene muchos nombres, principalmente pues sería el de brucelosis, ahorita vamos a ver dónde viene ese nombre, fiebre de Malta, fiebre ondulante, fiebre mediterránea o enfermedad de Banks. Bueno, el nombre de brucelosis viene por el principal médico que descubrió la enfermedad, que es Sir David Bruce, que era
un médico militar que le identificó en soldados durante la guerra de Gibraltar. El de su derecha, que es Bernard Bank, era un veterinario que descubrió el patógeno específico en las vacas y por eso se llama también enfermedad de Bank. Y pues ahí en el mapa le puse que es la fiebre del Mediterráneo y Gibraltar, entonces por eso vienen sus nombres principales. Bueno, ¿de qué es la brucelosis? Es una infección causada por las bacterias de la familia Brucella, que son alfas protobacterias, que son cocobacilos gram negativos, aerobios facultativos e intracelulares, específicamente del sistema reticular endotelial. La dosis infecciosa mínima del patógeno es muy mínima, es entre 10 y 100 bacterias, y vamos a ver que dentro de la familia Brucella hay 10 especies. Bueno, algunas bibliografías mencionan 10, otras 6, otras 9, pero en sí hay 4 importantes para el ser humano, que son las de su izquierda, que son B. melitensis, que es la principal en el ser humano, que se encuentra en borregos y cabras. B. abortus, que se encuentra en vacas y es abortus porque causa abortos en vacas. B. suis, que se encuentra en cerdos. B. canis, que se encuentra en perros. Esos son los principales para el ser humano. Los de su derecha son patógenos que no se han identificado que causen enfermedad en el ser humano, que son B. ovis, específicamente para ovejas. B. maris, que es para mamíferos marinos. Y B. neotomé, que es para ratones del desierto. Bueno, esos son los reservorios principales por la especie, porque, por ejemplo, también B. melitensis se puede encontrar en camellos, renos y animales poco comunes en nuestra zona. La epidemiología es una infección de distribución mundial, siendo más frecuente en el Medio Oriente, Mediterráneo, África subsahariana, China, India y México. Como ven, les puse, bueno, es un mapa un poco antiguo porque todavía sigue tomando en cuenta Estados Unidos, pero sería en esta zona los que estén de color moradito, y tiene una incidencia anual de 500,000 casos. La patogenia, los mecanismos de transmisión de la bacteria puede ser directa o indirecta, por una manera, ya sea por la ingesta de productos lácteos contaminados, que son pues, no pasteurizados, o el contacto directo con los animales, como pueden ser en los granjeros o pues, en las personas que trabajan en los rastros y todo eso. Esta bacteria no va a producir una exotoxina y su endotoxina casi no tiene efectos, por eso se considera que no produce toxinas. Son parásitos intracelulares, como les mencioné, el sistema reticular endotelial, y van a sobrevivir gracias a que inhiben la fusión del fagosoma al lisosoma. Una vez que son fagocitados por los monocitos y los macrófagos, estos los van a transportar a lo largo del sistema reticular endotelial, que hay pues, los principales órganos: hígado, riñón, vaso, médula ósea, y en estos órganos va a inducir una formación de granulomas a partir de sus proteínas. En sí no tiene una patogenia, así que está todas las moléculas que interactúan, pero no es tan importante. El cuadro clínico, es importante mencionar que el periodo de incubación es variable, pero se menciona un promedio de 1 a 6 semanas. Y la principal característica sería el cuadro febril prolongado, que por eso se llaman también fiebre ondulante, por el patrón que va a seguir, que es que aumenta por la tarde y va a disminuir por la noche. Además, este cuadro febril prolongado va, a tener fiebre por unas semanas, va a desaparecer y va a volver a aparecer fiebre, por eso también es ondulante, es como si fuera doble ondulante. También se observa sudoración profusa, principalmente en las mañanas, pues después de que desciende la fiebre por la noche. Dolores articulares, bueno, esos 3 se los subrayé porque son la triada clásica. Astenia y arinamia, cefalea, hepatosplenomegalia, adenopatías, dolor de espalda, dolor abdominal, principalmente. ¿Hasta el momento alguna duda? Bueno. No. Una, gracias. No. Bueno, las infecciones localizadas o las complicaciones de la infección por el género Brucella, las principales son las que les puse aquí, pero ahorita en la diapositiva siguiente vamos a ver una tabla con más complicaciones, que puede ser osteomielitis, que puede ser de la articulación sacra o de la columna vertebral, porque epididimitis, neurobrucelosis, que puede incluir cuadros similares a meningitis aguda o crónica, encefalitis y neuritis, la colecistitis, hepatitis granulomatosa y endocarditis sobre válvula aórtica. Esas son las principales. Y al final les voy a dar también una mnemotecnia que resume todo.
Y bueno, aquí como les mencioné, el cuadro con más complicaciones, pero por ejemplo vamos a ver las hematológicas que nos servirían también en un estudio de laboratorio. Podemos observar anemia, leucopenia y trombocitopenia o también pancitopenia. Bueno, el diagnóstico se menciona que la brucelosis tiene que ser una enfermedad en la que sospechemos en un cuadro de fiebre de origen desconocido y además que sea prolongado. El gold estándar para el diagnóstico de la brucelosis es el hemocultivo y el melocultivo. Sin embargo, como su tiempo de incubación, crecimiento es de 4 semanas, pues no se recomienda tanto. Y además, si se manda, ¿cómo se llama?, a realizar, tiene que ser un laboratorio que tenga las medidas de seguridad necesarias y se tiene que notificar al laboratorio de la sospecha de brucelosis porque pues, es muy fácil que se contagien. Entonces, ahora sí, como el test de cribado es la prueba rápida con rosa bengala, que ahora sí que agarra una muestra del suero del paciente y le ponen una gotita de rosa bengala. Se va a hacer positivo, se aglutina como en su imagen de la izquierda, que dice positivo, que se ven, hay puntitos, y va a ser negativo si se ve liso. Esta prueba, si sale positiva, necesitas además confirmarla con una prueba de aglutinación estándar en tubo, que se conoce como SAT, y esta última va a ser positiva si hay una aglutinación de 1 a 80. Ah, y el medio de cultivo es el de Ruiz Castañeda. Eso es importante saberlo. Como ven aquí lo que les decía del hemocultivo, que tiene que ser al menos 30 días y se comunica al personal del laboratorio de la sospecha de la enfermedad. Y lo del rosa de Bengala, que es, pues, tiene una alta sensibilidad, pero poca especificidad. Bueno, y también pues, un examen de líquido cefalorraquídeo en caso de que sospechemos de neurobrucelosis, en el cual podemos observar que era disminución de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo principalmente. El tratamiento, bueno, aquí difiere el tratamiento dependiendo de la bibliografía. Por ejemplo, este tratamiento que está en esta diapositiva es el que viene en los libros normalmente y en las páginas de la CDC, pero los que vienen en las diapositivas siguientes es el tratamiento recomendado por la OMS y por la norma oficial mexicana. Bueno, sin tratamiento la brucelosis tiende a recuperarse en 2 o 3 semanas, pero dado que las complicaciones son muy severas o que puede restablecer una enfermedad crónica de manera muy fácil, pues se recomienda dar tratamiento. Los principales esquemas es una antibioterapia combinada de una duración prolongada que se menciona que mínimo de 6 semanas, utilizando doxiciclina y un aminoglucósido, el cual puede ser streptomicina o gentamicina, o sustituir el aminoglucósido por la rifampicina. Esto sería en caso de embarazadas. Y bueno, también la doxiciclina se cambia en caso de embarazadas y en menores de 8 años por un trimmetoprim y sulfamethoxazol y rifampicina. Y en caso de que haya una complicación como meningoencefalitis o endocarditis o osteomielitis, se recomienda la doxiciclina más rifampicina más cotrimoxazol durante un mínimo de 6 meses, ya no 6 semanas. Y pues, la endocarditis normalmente va a requerir también un tratamiento quirúrgico. Y ahora sí, lo que les mencionaba de la OMS y de la NOM, tienen un esquema A, un esquema B y un esquema C, que en sí los medicamentos son los mismos, pero cambia la cantidad de dosis y la duración del tratamiento. Por ejemplo, aquí mencionan nada más 21 días en un esquema A o B, que es cuando son los principales tratamientos, y ya en el esquema C sería de hasta 6 semanas. Entonces la OMS y la NOM consideran un esquema más corto, de duración corta. Y los esquemas alternos, por si ninguno de los anteriores sirvió, se los dejo para que lo vean. Y la prevención, bueno, es importante la prevención como tener un buen cuidado del ganado. O sea, se tiene que identificar al ganado que está infectado y deshacerse de ese ganado. También no ingerir productos lácteos que no estén pasteurizados, que las personas que trabajan en granjas o rastros o manejen carne de vaca, pues tengan el equipo de protección necesaria. Y sí existe una vacuna, pero esta nada más se aplica al ganado porque sí se ha aplicado en humanos, pero a los humanos les produce enfermedad activa, entonces por eso no se recomienda. Y en las personas que están, bueno, en los grupos de alto riesgo se recomienda una profilaxis con doxiciclina, trimetrofin, sulfamethoxazol por 21 días en caso de la exposición, o sea que se sepa que estuvo en contacto con una vaca infectada y pues, se le da ese esquema.
Y bueno, ahí les puse también un dato curioso, ya les había mencionado su dosis infecciosa mínima, que, bueno, hay una NOM de esto y hay, bueno, también varios en Estados Unidos reglamentos porque se considera un agente de bioterrorismo, entonces es importante mantenerlo en cuidado. Y antes de pasar a las referencias, les quiero decir la mnemotecnia que encontré, que es Brucela, o sea, literal Brucela, B-R-U-C-L-A, y la B significa fiebre y baja de glucosa en líquido cefalorraquídeo. R significa Ruiz Castañeda, que es el medio de cultivo, y Rosa de Bengala para serología. La U es huevos de orquitis, C es de cerebro de meningoencefalitis, E es de endocarditis, L es de lumbar de espondilitis, otra L es de liver para afectación hepática, de que es la hepatitis granulomatosa, y A de artritis. ¿Sí? O sea, como ven, eso dice cuál es el medio de diagnóstico, la principal manifestación clínica y las complicaciones. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que les vuelva a mencionar? Sí, otra vez el que acabas de mencionar. ¿Mnemotecnia? ¿Puedes repetir la mnemotecnia, por favor? Sí. Gracias. Es Brucela. B, R, U, C, E, L y A. Brucela, B para fiebre, o sea, la B de fiebre y baja de glucosa en líquido cefalorraquídeo. R de Ruiz Castañeda, que es el medio de cultivo. Y también R Rosa de Bengala, que es para el método de cribado. U de huevos de orquitis, que es la complicación. O C de cerebro para la meningoencefalitis. E de endocarditis. L de lumbar para la espondilitis. L de liver para la afectación hepática. Y A de artritis. ¿Sí? Gracias. Bueno, y nada más para recordar que el tratamiento de elección sería la doxiciclina más la efletomicina. Ya las dosis pues ahí están en la presentación. En embarazada y niños menores de 8 años sería el trimestoprim más sulfametoxazol más la rifampicina y pues, ácido fólico. Y ya. Bueno, la principal causa de mortalidad es la endocarditis. ¿Algo más que quieren que les repita? ¿Fui muy rápido acaso? No, estuvo bien. Todo bien. Bueno, también recordar que pues, la característica del cuadro febril, ¿no? Que va descendiendo y aumentando. Y desaparece y vuelve a aparecer. Eso es característico, pero ondulante. Nada. Nada. Bueno. Pues ya, como vieron, él mencionó los diferentes términos con los que se conoce también a la brucelosis, ¿no? Ajá. Así van a haber otras enfermedades. Hay una por ahí que van a ver como fiebre del castor. Ya después me dicen cuál va a ser, ¿no? En una de sus temas, ¿no? Entonces, pues ya se vieron. Que Es la pues, yarrasis, ¿no? La fiebre del castor. Se los dejo de tarea. Sí, es ya Ajá. Para que ya después por ahí lo busquen bien. Ajá. Acuérdense que aquí la virulencia, quien lo va a dar es el liposacárido, ajá, que se encuentra en la membrana. Efectivamente, pues tenemos 4 que van a afectar al hombre, ¿no? La principal, pues ya la mencionaste, es que es la melitensis, ajá. Las otras, pues no se menciona tanta infección, pero son las 4 que pueden afectar al humano, la melitensis, abortus, suis y canis, ¿no? Generalmente acuérdense que la brucela nada más actúa sobre el sistema humoral, ajá. Y en cuanto al cuadro clínico, algunos te van a mencionar que tenemos 2 fases, ¿no? Una aguda y una insidiosa, ¿no?
La aguda, pues generalmente te mencionan que el periodo va de 2 a 3 semanas y el insidioso va de semanas a inclusive los meses. Por eso, algunos recomiendan que el tratamiento lo des por lo menos 6 semanas. Por lo menos, ¿eh? Ajá, acá pues ya le bajaron a 21 días. Pues también está indicado, pero la mayoría de la literatura dice que mínimo 6 semanas, ¿no? Generalmente pues ya vieron que comenzó la fiebre, la característica que va a ser ondulante, ajá, la cefalea, la diaforesis, ajá, que va a predominar más por las mañanas, ajá, pero en aquellos tiempos, cuando yo era estudiante, los infectólogos nos decían que esa diaforesis le daba un olor característico, ajá, no sé si por ahí lo hayan escuchado o no. Actualmente ya no se maneja, o sea, ya no se dice, inclusive la fiebre ondulante también menciona la literatura que ya no se está observando, porque está siendo modificada por el tratamiento. Ajá. ¿No recuerda alguien por ahí más o menos a qué olían los pacientes? No sé si los hayan comentado alguna vez por ahí. No. ¿Nadie? No, doctor. Paja de No. establo, ¿no? Era lo que decían, que olían a paja de establo, ¿no? Los pacientes, pero también ya no se menciona como tal. Ajá. Las tenias, las mialgias y las atralgias. La brucelosis se conoce como una zoonosis, ajá, específicamente. Y pues generalmente, ¿a quién les va a dar más? A los Ajá. trabajadores de granjas. Bueno, no trabajadores. Ajá. A los ganaderos, a los veterinarios, y pues generalmente pues a los que comemos el famoso queso del pueblo. ¿Cuál es el queso del pueblo? El que está hecho con leche de cabra. Ajá, de cabra, ¿no? Que no está ni pasteurizado, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces hay que tener nada más mucho cuidado. Ajá. Los medios del contagio, pues ya ¿sí lo mencionaron? Sí, Sí. Ajá. ¿Cuáles son? pues puede ser por la ingesta de productos lácteos contaminados o por el Ajá. contacto directo con animales infectados, o incluso se menciona que hasta por inhalación se puede. Por inhalación, ajá. También provoca aerosoles, ¿no? Ajá, y que pueden ocasionar los mecanismos de contagios, o inclusive el contacto directo si tienes una herida, ¿no? Ajá. Ajá, con las secreciones de los animales, llámale estiércol, ajá, llámale semen inclusive, ajá. Y algunas veces hay algunos también por ahí que mencionan que la brucelosis, que son rarísimas, también se puede transmitir a través de relaciones sexuales, ¿no? Pero lo menciona así de esas cosas raras, extrañas, ¿no? Ya mencionaste la cefalea, la diaforesis, la astenia, las mialgias, las artríacas. La nemoctemia está bien, ajá, porque ahí ya englobas todas las adenopatías que pueden ser cervicales, inguinales, la hepatosplenomegalia, ajá, la artritis periférica, la espondilicitis, la orquiperidimitis, la meningoencefalitis, la endocarditis, que primeramente ataca la válvula aórtica, ¿no? Así Y pues es. el diagnóstico, la aglutinación con rosa de Bengala y el medio de cultivo de Ruiz Castañeda, ¿no? Y el tratamiento, pues es lo que mencionas, el A, B y C como tal. A, doxicilina más un aminoglucósido, ¿no? B, que se lo vas a dar en los niños o embarazadas, trimetopin con rifampicina. Y el C, la doxiciclina y la rifampicina, que vas a administrar, ajá, cuando tienes un fracaso terapéutico, ¿no? Y esto lo puedes llevar hasta 6 meses inclusive. Ajá. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. No. ¿Seguros? No, pues, Vean también, Ninguna. ajá, vean ya cuando empiecen a ver las otras enfermedades, vean, conózcanlas también con los otros nombres, porque luego en el examen, bueno, ahí les doy el tip, luego les ponen los otros nombres y de repente ustedes se quedan, no lo vimos, ¿no? Y es que algunos van a ver que mencionamos algunas cosas que son ya antiguas, otros por ahí se meten cosas nuevas, pero también deben de conocer pues todos los nombres que se le pueden dar a la enfermedad. Ajá. Y pues ya después van a ver y ya me van a decir si están efectivamente
que es la yardiasis, o ¿qué otra enfermedad es la No, enfermedad del castor? Es la Ajá, yardiasis. Ya me acordé Ajá. yo, doctor. Yo lo expuse. ya los puse. Y sí la mencionan como fiebre de castor, Sí. que también recibe un Porque sinfín de en Canadá nombres, hay ¿no? castores. Ajá, justo Ajá. eso. Porque la identificaron en el castor y como en Canadá había castores, pues por eso le llaman así. Ajá. Y es importante porque el año pasado les preguntaron esa pregunta, ¿eh? Y todos se quedaron que no contestaron, a pesar de que se les dijo, ajá, no la pudieron contestar porque no se fueron con los otros nombres. Pues de repente por ahí ya saben que los exámenes son muy mañosos y hacemos preguntas que luego dicen, ¿a poco me va a preguntar esas cosas, no? Entonces casi la mayoría la reprobó. Ujú. Pues bueno, ya los dejamos para que no se gaste el tiempo. Entonces nos vemos hasta el lunes. Ajá. Sí, El Sí, doctor. doctor, gracias.